Construí en una fracción de solar irregular y ahora quieren sacarme, despojarme. ¿Qué hago? Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. Puedes comunicarte desde cualquier parte del país y también desde el extranjero. Si tienes alguna consulta relacionada con este video, puedes cotizar los servicios. Al construir una casa habitación, un local comercial, por ejemplo, dentro de una fracción de un solar irregular que pertenezca a un ejido o una comunidad y que ahora te quieren sacar, desalojar, desposeer, pues hay un problema delicado ahí. Más bien se juntan varios problemas en uno. De entrada, quien construye en lo ajeno, por regla general, puede perder lo que construyó. Y la situación se vuelve más delicada si construye en un solar irregular. También puede perder incluso lo construido, insisto. Cuando estés en este tipo de situación, no vayas a cometer el error de andar peleando o pretendiendo la propiedad, porque es irregular. Tienes que comenzar investigando cuál es el estatus legal de ese terreno y si hay posibilidades o no que se pueda regularizar pronto. Ojo ahí, las principales dos formas de regularizar un terreno es a través de una asamblea especial que tiene como finalidad la asignación, destino y delimitación de la zona urbana, el poblado. O en su caso, lo que antes era CORET, hoy se llama INSUS, Instituto Nacional de Suelo Sustentable, que se ha sectorizado a SEDATU, puede expropiar, regularizar y ya les vende ahí de manera simbólica el título de propiedad. Investiga si acaso ese solar es el único o uno de los únicos que quedó sin regularizarse, si acaso ya pasaron algunos de esos dos programas, el de la asamblea o de INSUS, o si de plano todo el ejido, toda la zona urbana, todo el poblado es irregular. Eso va a trascender mucho, porque si te haces la pregunta ¿y de quién es la propiedad? ¿Quién es el dueño de un solar irregular? La respuesta es del ejido de la comunidad. Como persona moral tienen patrimonio propio, así lo señala la ley agraria, y dentro de su principal patrimonio son precisamente sus tierras. Y aquí se va a tratar de un pleito de posesión, complicado porque a su vez ese solar lo fraccionaron, lo dividieron, construyeron sobre un pedacito. Ojo, el mero dicho, aunque sea cierto, aunque sea la merita verdad de cómo adquirirse esa fracción de solar, de por qué construirse en esa fracción de solar, el mero dicho no es suficiente. Ocúpate, preocúpate, pero en especial ocúpate en conseguir documentos. Aquí papelito habla. Cada documento tiene un valor legal distinto. Depende la calidad del contenido de ese documento, es decir, hay que evaluar quién lo expidió, si estaba dentro de un cargo vigente, si tenía facultades legales para expedir ese documento y que sobre todo sea cierto el acto que contiene, que si una cesión, que si un usufructo, que si una compraventa entre comillas, etcétera, un acta de asamblea, una constancia de posesión sobre esa fracción, hay que conseguirla. Y ojo, si acaso ese documento fue autorizado, aprobado, dio el visto bueno, la asamblea de ejidatarios o de comuneros, no importa que sea una asamblea
de esas de fin de mes que se celebran por segunda convocatoria con los que vayan. Finalmente nada más tratan el tema de una posesión irregular a través de una asamblea simple que se celebran por segunda convocatoria con los que vayan. Si son 500 ejidatarios y a la mera hora nomás van 50 por segunda convocatoria, la asamblea es válida. Y si ahí nada más trataron el tema de que le reconocen la posesión a don Pedro, pues ahí está esa constancia, ese antecedente. Desde luego que don Pedro con esa acta de asamblea simple no va a poder regularizar, porque hay que, ya lo señalé, celebrar una asamblea de formales especiales. O si el comisariado expidió por ahí una constancia, que por cierto, de acuerdo a la ley agraria no tienen facultades, pero lo hacen por usos y costumbres, o tal vez hay algún reglamento interno, alguna acta de asamblea los autorizó, pero en estricto derecho no tienen facultades para expedir constancia, pues también necesitan dinero para administrar y eso puede representar un ingreso. O en ocasiones el documento se trata de un documento entre particulares, pues, que Pedro le vende a María, que Juan le cede a Jesús, que Enrique le hereda a Antonio. Son actos entre particulares que sirven nada más como antecedente. En ocasiones, algunos notarios dan fe pública, ratifican el contenido, pero hasta ahí, nada más una ratificación de voluntades. No es que el notariado ya vaya a adquirir el equivalente al valor legal de un título de propiedad. Y ojo, también algunos documentos que consiguen están expedidos por algunos funcionarios del municipio, que si el agente municipal, el síndico municipal, el comisario municipal, que es distinto al comisariado, o por ahí el director de desarrollo urbano, desarrollo social, etcétera. Pueden tener diferentes nombres los cargos. Pero de hecho las autoridades municipales no están facultadas para injerencias de terrenos irregulares. Por la razón de que los terrenos ejidales, en tanto sean irregulares, o incluso pueden tener por ahí algún documento al interior con cierto valor limitado legal, como el que te acabo de mencionar, el punto está que los representantes del municipio únicamente tienen injerencia sobre la propiedad privada. Ellos se rigen por una ley o reglamento local, municipal, precisamente. Y los terrenos ejidales, en este caso en la variante de un solar, lote, predio, de la zona urbana, se rige por la ley agraria, que es federal, por cierto. Es más, si traes por ahí alguna boleta del catastro, del predial, alguna inscripción al registro público de la propiedad, mientras sea irregular y que esté sujeto a la ley agraria, esos documentos no tienen pleno valor legal. Te pueden servir como un documento más, como una prueba más, pero no te definen que vayas a ganar el pleito si te quieren sacar de esa fracción. Otras veces he conocido que entre particulares pues celebran sus contratos, convenios, constancias, o incluso ahí lo incluyen en algún testamento público hecho ante notario, pero es nada más una especie de cesión o de justificar la posesión, no es que se vaya a heredar en el caso del testamento. En las listas de sucesiones definitivamente no entran ni le busquen por ahí. O también, por motivo de un conflicto de posesión, puede que un asunto sea llevado ante el Tribunal Agrario. El Tribunal Agrario también dicta una sentencia, pero son sentencias declarativas respecto al mejor derecho a la posesión, retener la posesión, recuperar la posesión, entregar la posesión física y material, pero posesión, no propiedad, en tanto sea irregular. Y ya por lo menos asegúrate de tener recibos de servicio de agua potable, de energía eléctrica, luz, como coloquialmente se le dice, que si se paga alguna cuota al ejido, hay que guardar esos recibos, que si en tu domicilio llegan estados de cuentas, requerimientos de tiendas departamentales, como Electra, como Coppel, Electra, etcétera, o tu credencial de votar, o alguna otra identificación que tenga el domicilio de ese solar, de esa fracción de solar, guárdalos. Mientras más viejos sean los documentos, mejor, y no sueltes los originales por ningún motivo, porque si te pierden es complicado conseguir nuevo. Conclusiones y advertencias sobre construiste en una fracción. Los pleitos de posesión son los más complicados, y te lo digo por experiencia, porque me consta.
Así que te recomiendo que agoten la conciliación en la medida de lo posible. Eso sí, asuman una postura razonable, no anden pidiendo las perlas de la Virgen. Y si te las piden a ti, pues pídele ahí de manera razonable, de manera respetuosa, pues que haga una propuesta, contrapropuesta razonable si el conflicto gira alrededor de una fracción de un solar. Porque son pleitos entre familias. El pleito legal va a acabar con una sentencia firme y definitiva y ejecutoriada. Va a terminar. Y a veces, por no ponerse de acuerdo, también acaba la relación armoniosa entre la familia. La familia debe ser para toda la vida. Los pleitos legales terminan, por eso insisto en que cuando sean pleitos de fracciones de solar, que normalmente es pleito entre familia, entre gente muy cercana, agoten la posibilidad de la conciliación. Incluso les insiste mucho al tribunal cuando van a la primera audiencia, ya asesorados, platiquen, intercambien propuestas, sostengan pláticas amigables, con esa finalidad pues. Porque como son pleitos entre familia, a veces lo que le hace más complicado es de que pues por el coraje, por la confrontación, salen a relucir otras pasiones que nada tienen que ver con el juicio, pues odios, resentimientos, ambiciones, etcétera. Yo siempre a mis... Y les andan heredando pues a los hijos, a los nietos, enemistades en lugar de un bien como puede tratarse de una fracción de un solar. En mi caso a mis clientes les leo la cartilla de manera respetuosa. Hay que rasurar este problema de cualquier situación ajena, personal, de familia. Te entiendo que tengas ese resentimiento, pero pues bastante vamos a tener con el pleito legal en sí, o por lo menos que armemos una buena propuesta para ver si podemos llegar a una conciliación. Concentrarse pues en el problema, un problema de posesión, recalco mucho, e ir a la yugular si no hubo manera de llegar a un arreglo. Aquí fíjense que se mezclan dos derechos, como ya lo mencioné, el de propiedad. La propiedad ni la pelees, esa le pertenece al ejido como persona moral. Y no cometas el error de andar pidiendo un título de propiedad porque vas a perder. El dilema es la posesión, que si puede estar o no reconocida, ya enumeré que si puede ser una acta de asamblea de forma simple, nada más ahí el antecedente que a alguien le reconocieron la posesión aún en calidad irregular, o por lo menos ya por una constancia del comisariado que aunque no tengan facultades, por finalmente ahí la andan sellando y firmando hasta con el Consejo de Vigilancia. Y la peor posesión es la precaria, con la que no tienes ningún documento y aún así construiste. Esa es la peor situación en la que te puedes encontrar en este tipo de variantes de problemas por una fracción de un solar o el solar completo que se encuentra en un estatus irregular. ¿En qué se va a fijar el tribunal agrario, el magistrado, incluso el colegiado, si eso se va a una segunda instancia mediante un amparo directo? ¿En qué se van a fijar para decir quién tiene la razón sobre esa fracción de ese solar? ¿A quién le pertenece o debe de pertenecer? Ojo ahí, el derecho a la posesión. Y por posesión entendamos la ocupación física, detentar, usufructuar, vivir ahí, tener un negocio ahí. Eso es ocupar, eso es la posesión. No la vayan a confundir con la propiedad, que es un derecho muy aparte. Y hay que distinguir pues de que el pleito va a ser sobre una fracción del solar, porque otras veces los asesores legales no tienen cuidado y meten al solar completo. Y de por sí el problema ya estaba complicado y terminan de enredar con ese tipo de demandas mal planteadas. Si piden lo improcedente, en términos legales, pues van a obtener una sentencia improcedente. Si comienzan mal, ese juicio va a terminar mal. Y ojo, ya como lo advertí, no todos los documentos que te acabo de mencionar tienen el mismo valor legal, no todos tienen la misma consecuencia jurídica en un juicio. Ya por ahí hice la distinción que los documentos que expiden por parte del municipio, de otras autoridades ajenas a lo agrario, pues disminuyen, prácticamente no tienen valor, tienes que ahí andarlos amarrando como cabo suelto, de que nada más sirva como un antecedente de la posesión, pero no te nace el derecho de ahí de la posesión. Y si no tienes documentos, más vale que los consigas, y más si ya escuchas pasos en la azotea o moros con trinchete
de que viene un pleito, de que va a estallar un pleito, consigue esos documentos, ¿eh? Puede que sea cierto la forma en que lo adquiriste, que el abuelo te lo dejó por bien agradecido, que tu mamá te lo heredó, entre comillas, porque vistes por ella, pero eso no va a ser suficiente el puro dicho basado en la meritita verdad. Hay que conseguir pruebas, documentos. Más vale, siempre le digo a mis clientes, que nos sobren documentos en el juicio a que nos falte. Y en especial que nos ande faltando los documentos más importantes que pudiéramos conseguir. Asegúrate de acreditar tu dicho, tus hechos con documentos. Esas son las pruebas, son los que definen quién gana o quién pierde un conflicto de una fracción de un solar irregular dentro de un ejido o dentro de la comunidad, en su zona urbana, casco urbano o el poblado o asentamiento humano. Tiene tantos sinónimos y los manejo porque según en qué parte del país escuches este video, pues para que te quede lo más claro posible. El tribunal se va a fijar mucho en que si quien otorgó el consentimiento, ya sea de manera expresa o tácita, si era a quien realmente le pertenecía la posesión en el momento en que ocurrieron esos hechos. Si acaso hubo algún permiso, algún consentimiento, insisto, alguna voluntad por parte de quien se dijo dueño, titular, propietario. No lo son en estricto derecho, ya lo aclaré, pero en el entender, en la costumbre, ellos sí pueden decir, ese solar es mío, yo soy el dueño, yo soy el propietario, y sí le di un pedazo a mi hijo, a mi nieto. Pero en estricto derecho no son dueños, nada más son posesionarios, seguramente irregulares. Y asegúrate de demostrar que tú construiste para que por lo menos el Tribunal Agrario, en una sentencia, le ordene a quien te gane la posesión en un pleito legal, le ordene que pues, te pague lo que construiste, el valor de la construcción de la casa, del local comercial, ya por lo menos pues de lo perdido lo hallado, como dice el dicho. Esos temas no pierdas tiempo en buscarlos en la ley agraria, ni en su reglamento que tiene que ver con los solares, no existe. Es más, ni en los libros que han escrito por ahí algunos magistrados, algunos otros autores, no existen esos temas. Menos planteados de esta manera tan práctica. Es más, sí hay algunas tesis aisladas, una que otra jurisprudencia, que más o menos le tratan de dar forma a este tipo de problemas. Algunas tesis. Es decir, toca a los colegiados, a las salas de la corte, andar poniéndole parches a este tipo de problemas que se están multiplicando en el país, porque nuestras autoridades agrarias, bien, gracias. Nuestros legisladores, pues, durmiendo ahí al sueño de los justos. Así que, cuando toca ese tipo de conflictos, más bien tenemos que ir a tomar prestados principios del derecho civil, de la materia civil, que no son agrarios. Lo civil, pues, es de propiedad privada, acá lo agrario es propiedad social. De que si quien es primero en tiempo en la posesión es primero en derecho, que el documento más antiguo puede tener un mayor efecto, pero también depende de la calidad del documento más antiguo, que si hubo mala fe o buena fe por parte de quien cedió esa fracción o por parte de quien adquirió, de que si la balanza al momento de valorar los documentos que todos los involucrados aportaron al expediente, hacia qué lado se va a inclinar al momento, insisto, de valorar los documentos, las pruebas que obran en el expediente, de que si el demandado tiene el mejor derecho a retener la posesión, a conservarla, a continuar ejerciendo la posesión, o quien se la reclama tiene el derecho a que se la entregue en física y de manera material, aún con el uso de la fuerza pública, que si lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es decir, que si el terreno grande tiene un mayor impacto en un juicio respecto a la fracción del terreno que está en conflicto. Así las cosas, aquí trato de explicar de la manera más clara posible este tipo de asuntos complejos, enredados. Yo hasta la fecha sigo aprendiendo sobre ellos, comparto con gusto lo que ya he logrado descifrar y con la finalidad pues de que nos retroalimentemos. Quien te diga que el derecho agrario es fácil te está mintiendo o no tienen la mínima idea de lo que es el derecho agrario y más cuando se plantean este tipo de problemas.
Gracias también por la confianza de estar viendo este video y en verdad espero que sea de tu utilidad. Siempre he dicho que en la medida que nos informamos, pues disminuyen los problemas, al menos los personales, de quienes ya están más enterados de lo que sí y de lo que no se puede. Nos vemos pues en el siguiente video de la serie.